Buenos días, doctor. Buenos días, compañeros. El día de hoy les vamos a exponer sobre la orina y el líquido pleural en el curso de Bioquímica y Biología Molecular, el curso a cargo del docente Canaque Ordinola Juan de Meo. Los integrantes son Cañote Adriansen, George Eduardo, Frías Palomino, Claudia Fernanda, Herrera Delgado, Cintia Jacqueline, R. Facundo, Carla Joana. La orina u orín es un líquido acuoso transparente y amarillento de un olor característico que es secretado por los riñones y enviado al exterior por el aparato urinario. La orina puede servir para poder determinar la presencia de algunas enfermedades. En los laboratorios clínicos se abrevia con U o URI. Em, los prefijos de todas las palabras relacionadas con la orina son URI y URO. Después de la producción de la orina por los riñones, esta recorre los uréteres hasta llegar a la vejiga urinaria, donde se almacena y después es expuesta al exterior a través de la uretra, ¿no? Mediante la micción. Cuando hablamos de las funciones de la orina, estas influyen sobre la homeostasis por las razones de eliminación de sustancias tóxicas producidas por el metabolismo celular, como por ejemplo la urea, la eliminación de sustancias tóxicas como la ingesta de drogas y alcohol, el control del electrolito al regular la excreción, sobre todo en sodio y en potasio, control de la presión arterial también, esto se da a través de la regulación hídrica o de la volemia, y también el control del equilibrio ácido-base. En cuanto a la composición de la orina, en los seres humanos la orina normal suele ser un líquido transparente o amarillento, como lo dije al principio, y se eliminan aproximadamente 1.4 litros de orines al día. La orina contiene un 95% de agua y un 2% de sales minerales, y más o menos un 3% de urea y ácido úrico, y aproximadamente 20 gramos de urea por litro. Esto quiere decir que cerca de la mitad de los sólidos son urea. El principal producto de degradación del metabolismo de las proteínas. El resto son nitrógenos, cloruros, fósforo, amonio, creatina y ácido úrico. La composición de la orina en gramos sobre 100 mililitros de fluido es en urea un 2.0, en ácido úrico 0.05 y en sales inorgánicas 1.50. El análisis de orina y el urocultivo pueden ayudar al diagnóstico de varias enfermedades, como le dije al principio de la exposición. En cuanto a color, el orín varía en apariencia, ¿no? Dependiendo principalmente del nivel de la hidratación del cuerpo, así como de otros factores como la orina normal es una solución transparente que va desde casi del color incoloro es incolora hasta llegar al ámbar. O generalmente también tiene un color amarillo pálido. En las imágenes podemos observar en la primera imagen una orina oscura debido a la baja ingesta de líquidos, luego una orina roja oscura por sangre en la hematuria, luego una orina con aspecto de color por coluria y una orina teñida por la ingesta de remolacha. En los contenidos anormales de la orina podemos tener una glucosuria, que es la presencia de glucosa en la orina y aparece sobre todo en la diabetes. Una hematuria, que es la presencia de sangre en la orina y deben descartar, como por ejemplo la infección urinaria, la litiasis urinaria, ¿no? Que es el cáncer de vejiga, ureter, riñón o próstata. La piuria, que es la presencia de piocitos, es decir, la presencia de... Bueno, continuamos con lo que va a ser el análisis de orina. El examen de la orina va a ser uno de los más solicitados en lo que va a ser la práctica médica, porque no solo va a permitir lo que va a ser
el propio aparato urinario del riñón hasta la uretra, sino que también es como una muestra fácil en la que podemos hallar y obtener información sobre lo que van a ser las patologías metabólicas, como la diabetes, la cetosis o de tejidos u órganos específicos como las hepatopatías, ¿no? Tenemos lo que es el examen de orina completa, lo que va a involucrar exámenes físicos, que va a ser como ahí tenemos dentro de ello el aspecto, el color, la densidad, el químico, que va a estar dentro de ellos el pH, las proteínas, la hemoglobina, la glucosa, las cetonas, la bilirrubina y el urobilinógeno. Y tenemos lo que va a ser el sedimento de las células, bacterias, cilindros, cristales y otros, ¿no? Por ejemplo, en el físico contamos con lo que va a ser el color. Tenemos que... ahí tenemos un cuadro que es sin color o color amarillo claro. Una de las causas va a ser la diluida, la diabetes insípida, abundante ingesta de líquidos diluidos. Apariencia turbia, tenemos los fosfatos amorfos, los uratos, las células, las bacterias, la contaminación fecal. Lechoso tenemos lípidos, nefrosis y la piuria. Y en color amarillo, naranja a marrón tenemos que es concentrada con pigmentos biliares, nitrofuranos de dipirona, de color rojo a marrón, la hematuria, hemoglobinuria, la mioglobinuria, la pirofina, los rinfapicina. En color marrón oscuro tenemos lo que va a ser la metronidazol y los fenoles. En color amarillo verdoso tenemos lo que va a ser la bilirrubina, y en color azul verdoso vamos a tener el azul de metileno, o también tenemos la clorofila. Y en la rosada tenemos lo que va a ser una de las causas, es el ácido úrico. Esto se da mayormente en los recién nacidos, ¿no? Por ejemplo, también tenemos negra, la orina negra, que es una alcaptonuria en los metahemoglobinas minias. Y otros colores de la orina suele deberse a la ingesta de medicamentos, por ejemplo. Lo que tenemos en aspectos normalmente es límpida, que va a ser transparente. Cuando ya se encuentra turbia, puede ser por, como mencionaba, por piurías, por fosfaturías, por proteinurías o la secreción vaginal. En lo que va a ser densidad, va a ser 1010 a 1025 gramos por litro. Es aumentada en lo que va a ser la diabetes de mellitus y la deshidratación, y cuando esté disminuida va a ser la diabetes insípida o la ingesta de agua. Y también aquí va a contar en lo que va a ser el examen físico, el pH, que normalmente va a ser ácida, y en ayunas tenemos de 4.5 a 6, y normalmente es alcalina la POPS nadial, que es de 7 a 8, es muy ácida en lo que van a ser la acidosis metabólica o por medicamentos. También tenemos que es alcalina, la alcalosis respiratoria de bicarbonato en aguas carbonatadas o en dietas vegetarianas. También tenemos lo que van a ser las infecciones urinarias, ¿no? Continuamos, que aquí también se va a utilizar para medir lo que va a ser el densímetro, para medir lo que va a ser la densidad, ¿no? En la orina, en lo que va a ser el examen químico, se van a utilizar mayormente lo que van a ser las tiras reactivas universales, que esto va a permitir conocer de una forma, se podría decir, cualitativa, la concentración de determinados componentes urinarios, de lo que va a ser de lo que va a ser el interés clínico, ¿no? Va a permitir lo que va a ser la valoración de la densidad del pH, la albumina, la glucosa, la acetona, la urobilina, la bilirrubina, la hemoglobina, el leucocito, la esterasa y los nitritos, ¿no? El uso de las tiras reactivas se va a usar en centrifugada y bien mezclada, se va a sumergir la tira reactiva en la orina, eliminar el exceso de la orina y leer el resultado dentro de los tiempos que lo van a indicar. Bueno, en lo que tenemos el examen de químico de la orina, tenemos la glucosa. La glucosa debe ser negativa. Por ejemplo, si la glicemia supera lo que va a ser el umbral renal de 180 miligramos por
La glucosa va a aparecer en la orina como la glucosuria, que va a ser siempre, esta siempre va a ser patológica, ¿no? Y cuantificable en lo que va a ser las tiras. La causa más frecuente de esta enfermedad, que es la hiperglicemia por la diabetes mellitus, sea tipo 1 o 2, secundaria a otros trastornos endocrinos, ¿no? Tenemos también lo que va a ser la glucosuria, que también puede deberse a lo que va a ser una causa renal o glucosuria renal o normoglucémica, que va a ser la diabetes renal, la glucosuria de embarazo, la glucosuria tóxica por metales en las disfunciones tubulares congénitas como el síndrome de Fanconi. Luego tenemos lo que va a ser la cetonuria. Aquí tenemos como los cuerpos cetónicos. Este debe ser negativo, ya que si es positivo se va a denominar que es cuantificable en las tiras. Puede presentarse en lo que va a ser en los cetoacidosis diabética en un ayuno prolongado, en los llamados vómitos acetonémicos de los niños, en lo que va a ser el insulinismo con hipoglucemia y agotamiento del glucógeno hepático. Tenemos la proteinuria, que va a ser en proteínas. Normalmente la cantidad insignificante de proteínas siempre se debe valorar de forma cuantitativa y debe ser posible en la orina en 24 horas. Se debe cuantificar por métodos turbidimétricos con ácidos sulfosalicílico al 3% o tricloroacético al 12%, y se va a emplear habitualmente la tira reactiva. Normalmente se va a eliminar hasta 150 miligramos por 24 horas, que va a incluir lo que va a ser la albulina y otras proteínas, ¿no? Tenemos también las causas de esta, va a ser la falsa por la leucocituria o la hematuria, la extrarrenal por la ortostática benigna o juvenil, asociada con lo que va a ser la marcha o ejercicio febril, la renal, que se va a dar por lesión glomerular, que es síndrome nefrótico, hipertensión maligna, tosemia gravídica y nefropatía diabética, ¿no? Luego tenemos la proteinuria selectiva, que va a ser la más común, que se van a predominar por las proteínas bajo lo que va a ser el peso molecular, y la proteinuria no selectiva, que va a aparecer en todas las fracciones proteicas presentes en lo que va a ser el plasma, lo que va a indicar la lesión glomerular, pero más grave, por ejemplo, la que produce la amiloidosis renal. Luego tenemos lo que van a ser los nitritos, ¿no? El positivo por la nitrato reductasa presente en lo que va a ser las enterobacterias. Esta es otra prueba rápida, pero se tiene que hacer una sensibilidad del 25% y una especificidad del 94 al 100% para saber si hay una infección urinaria, ¿no? Lo que va a ser en la bilirrubina, la coluria va a presentar de la bilirrubina, es directa en la orina, la coloración caoba que llega hasta el color de la cerveza oscura. La espuma al agitar la orina está teñida también de amarillo, aparecen todos los que van a ser las icterias obstructivas o parenquimatosas, y es ausente en las icterias hemolíticas o prehepáticas, ¿no? Luego tenemos lo que va a ser la urobilina, que normalmente es negativo porque las tiras no la van a detectar en sí, porque existe una pequeña cantidad, aumenta en anemia hemolítica por la gran producción de bilirrubina, que va a llevar a una mayor excreción y producción de la urobilina, la alteración hepática, la colangitis, la fiebre y está ausente en lo que va a ser la ictericia obstructiva, ¿no? Y se informa con cruces. Luego tenemos lo que va a ser el seguimiento urinario, que esto va a consistir en lo que va a ser la observación de elementos celulares y no celulares que van a conformar lo que es la orina, y entre estos podemos encontrar lo que van a ser las células, los cilindros, los cristales, los organismos y los artefactos, ¿no? En este examen se va a centrifugar 5 mililitros de la orina y se va a eliminar lo que es el sobrenadante, y esto se coloca una gota de sedimento en la porta o cubreobjetos y se va a observar en el microscopio óptico, primero a menor y luego en mayor aumento, y va a consistir en uno de los datos más útiles y a la vez más simples para lo que va a ser la valoración de las enfermedades del aparato urinario, ¿no?
En sí lo que va a abarcar este análisis es en la citología, en la bacteriología, en la identificación de cilindros y cristales precipitados en la orina. Por ejemplo, aquí tenemos lo que va a ser lo citológico, ¿no? Aquí se va a aparecer lo que son los leucocitos, que normalmente se consideran hasta 4 por campo a mayor aumento, de modo que 5 a más se va a considerar que ya es algo patológico y sugestivo de una infección. La piuria aquí es expresada como más de 10 leucocitos por mililitro de orina en lo que va a ser la cámara de cuentaglóbulos o un leucocito por el campo de una coloración gram, y tiene una sensibilidad de 80-95% para lo que va a ser una infección urinaria y una especificada de 50-76%. Por su ausencia cuestiona el diagnóstico de la infección urinaria, ¿no? Bueno, esto es todo por mi parte y le dejo a mi siguiente compañero que les va a explicar. Muy bien, sigamos con lo que es el líquido pleural. Ahí. Ok, el líquido pleural es un líquido, como por así decirlo, que va a tener una coloración pálida o amarillenta y transparente. Eso es cuando está normal. Siguiente diapositiva. Muy bien. En sí, ¿qué es el líquido pleural? Es un líquido muy importante dentro de la pleura, que se encuentra entre las capas de la pleura. Este líquido también está denominado como un ultrafiltrado plasmático procedente de ambas hojas pleurales, y su reabsorción se realiza vía linfática, en su mayor parte de la pleura parietal, con un flujo de intercambio diario de solo unos pocos mililitros al día. Cuando hay un exceso de acumulación de este líquido, esto se va a denominar como un derrame pleural. Pero ¿dónde se encuentra este líquido? Este líquido se va a encontrar en la pleura, específicamente en el espacio pleural. ¿Pero qué es la pleura o dónde se ubica? La pleura es una membrana de 2 capas que cubre tanto los pulmones como sus fisuras, el mediastino, el diafragma y la pared costal, de forma separada en cada hemitórax. Hemos hablado ya de cuando se produce un exceso de líquido pleural, que es denominado como derrame pleural, pero ¿en qué cantidades está normalmente el líquido pleural? En condiciones, así por decirlo, normales, el líquido o el espacio pleural contiene entre 1 a 10 mililitros de fluido. Se va a considerar como patológico un volumen de fluido pleural que pueda ser detectado radiológicamente. Como vemos en las imágenes, son 2 radiografías de diferentes personas de la parte de la cavidad torácica. Vemos los pulmones. En la primera imagen, de la izquierda, vemos los pulmones, obviamente con oxígeno, que es la parte negra, y las partes blancas van a ser los huesos y órganos. Y también fluidos. Ahí lo vemos en un estado normal, pero en la parte de la imagen derecha ya vemos unos pulmones con casi la mitad del pulmón izquierdo blanco. Esto quiere decir que aquí hay presencia de líquido pleural en exceso, o denominado como derrame pleural, entre el espacio pleural. Para obtener una parte de este espécimen del líquido pleural, se va a hacer un procedimiento médico que consiste en realizar una toracocentesis con aspiración del líquido mediante una jeringa heparinizada y con separación inmediata en diferentes tubos. Se puede hacer para diferentes circunstancias, por ejemplo, para un recuento celular, un estudio bioquímico, un estudio microbiológico y anatomopatológico. Como vemos en la imagen superior,
allí tenemos una bomba de vacío, una manguera y posterior una jeringa que se va a introducir en el espacio pleural para poder sacar un poco de este espécimen. Cabe resaltar de que un derrame pleural va a dificultar la respiración del paciente. Pero ¿para qué sirve este fluido, este líquido pleural? Este líquido va a mantener la pleura húmeda y reducir la fricción entre las membranas al respirar. La parte que contiene el líquido pleural se conoce como un espacio pleural, y en este espacio normalmente va a haber una cantidad pequeña de líquido pleural. Entre la clasificación de un derrame pleural tenemos dos principales: trasudado y exudado. Cuando se trata de un trasudado no hay que investigar tanto porque tiene unas características ya dadas. Por ejemplo, que es a raíz de un aumento de la presión microvascular o una disminución de la presión oncótica de la sangre. Este trasudado tiene 4 características fundamentales, que van a ser las siguientes: de que las proteínas son inferiores a la mitad de los valores hallados, específicamente menores de 3 gramos por decilitro. También de que la glucosa no está disminuida, la LDH no está aumentada y que el colesterol está presente inferiormente en una cuarta parte del valor sérico. En el caso del exudado, es a raíz de un aumento de la permeabilidad de la superficie pleural y una inflamación de diversas causas. Ya vamos a ver posteriormente a qué patologías se asocian cada una de esta clasificación, a qué se asocia el trasudado o exudado. Una parte importantísima para poder clasificar a un derrame pleural como trasudado o exudado es el criterio de Litt, que tiene 6 ítems que van a poder diferenciar o nos van a poder ayudar a diferenciar un trasudado de un exudado. Por ejemplo, tenemos de que el LDH o LDH en suero en trasudado va a ser menor de 0,6 y en exudado va a ser mayor a 0,6. Las proteínas LPL van a ser en trasudado menores de 0,5 y en exudado mayores de 0,5. Eso de las proteínas es muy importante porque va a determinar, en el caso del exudado, una causa o una patología del aumento del líquido pleural. También la bilirrubina LPL o bilirrubina en suero en trasudado va a ser menor de 0,6 y en exudado va a ser mayor de 0,6. Colesterol LPL en trasudado menor de 0,3 y en exudado va a ser mayor de 0,3. Muy bien, llegamos a la parte de las causas o patologías asociadas tanto derrame trasudado o derrame de líquido pleural exudado. En el caso de trasudado tenemos 3: la insuficiencia cardíaca, la hipoproteinemias o desnutrición también con nefrosis y la última, que es la mixedema. ¿Pero qué es el mixedema? El mixedema va a ser una alteración de los tejidos que se caracteriza por presentar un edema. Un edema es la acumulación de líquido. Este va a provenir por una infiltración de una sustancia mucosa en la piel, a consecuencia de un mal funcionamiento de las glándulas tiroideas. En el caso de las hipoproteinemias, son una afección en la que el nivel total de proteínas séricas está por debajo del nivel normal. La proteinemia puede estar causada por una malformación de proteínas en el tracto gastrointestinal. Por eso es importante sacar los exámenes de proteínas LPL para deducir si es trasudado o exudado. En el caso del exudado tenemos cuatro clasificaciones, como las infecciones, que pueden ser enfermedades
neumónicas de diferente etiología, accesos supra e infradiafragmáticos, tuberculosis, con complicaciones de infección del SIDA o enfermedades a raíz del SIDA. Tumorales. Tenemos tumores parenquimatosos pulmonares, mesotelioma, tumores metatasísicos, linfomas, tumores ováricos. También enfermedades sistémicas como lupus sistémico, artritis reumatoide, dermatomiositis, poliomiositis y lesiones cardíacas. También digestivas como pancreatitis aguda y la pseudoquistesis pancreaticoides. También perforaciones del tubo digestivo o del estómago. Es importante conocer los valores normales del líquido pleural. Entre características tenemos al volumen, a células en milímetros cúbicos, el porcentaje de mesoteliales, el porcentaje de linfocitos, también de granulocitos, proteínas, glucosa, HDL y de renovación. Entre el valor de un volumen estándar o normal para el líquido pleural va a ser de 5 a 15 mililitros. De células por milímetro cúbico van a ser entre 1000 a 5000. Un porcentaje de mesoteliales va a estar entre 3 a 70%. De granulocitos entre el 10%, de proteínas de 1 a 2 gramos por decilitros, de glucosa va a ser un valor de 60% en plasma, de HDL 50% en plasma y de renovación entre 1 a 2 litros al día. Bueno, continuando con la exposición, vamos a ver la correlación entre el aspecto del líquido pleural y las enfermedades. Podríamos decir que la apariencia del líquido pleural nos va a mostrar y nos va a ofrecer información de interés para diversos diagnósticos. Por ejemplo, cuando el líquido pleural parece sangre, es como rojiza, debemos determinar su hematocrito. Con frecuencia va a ser mucho menor del esperado por la apariencia en la que observamos, ¿no? Si el hematocrito del líquido pleural es mayor al 50% del que existe en la sangre periférica, el paciente podría decirse que tiene un hemotórax. La mayoría de los hemotórax se van a deber a traumatismos torácicos y con menos frecuencia son iatrogénicos. En los demás casos, la apariencia hepática del líquido pleural tiene poca significación, aunque sugiere 3 diagnósticos, ¿no? La neoplasia, la embolia pulmonar o el traumatismo. Cuando el líquido pleural es turbio o lechoso, vamos a examinar el sobrenadante que resulta de la centrifugación. Si el sobrenadante va a ser claro, la turbidez se debe a células o detritos, como va a ocurrir en los DT infecciosos. Por el contrario, la causa de que persista este color turbio después de que sea centrifugado es un alto contenido de lípidos. Entonces, en estas circunstancias diríamos que el paciente tiene un quilotórax o un pseudoquilotórax. El diagnóstico del quilotórax se va a confirmar por hallazgo de concentraciones de triglicéridos en el líquido pleural superiores a los 110 miligramos o de micrones. El linfoma es la causa más frecuente de lo que es el quilotórax. Podríamos ver también lo que son las características de las células malignas, ¿no? Las características de las células malignas son, uno, el aumento de la relación núcleo-citoplasma. Cuando mayor es la relación, menor es la diferenciación de las células. 2, la cromatina nuclear distribuida en forma irregular. 3, una variación en el tamaño y la forma de los núcleos. 4, el aumento del número y el tamaño de los nucleolos. 5, nucleolos hipercrómicos.
6 es cuando las células son gigantes y multinucleadas. 7 cuando hay un amoldamiento nuclear. 8 cuando este amoldamiento nuclear citoplasmático es una comunidad de bordes. 9 el citoplasma vacuolado o la producción de mucina. Y 10 lo que sería la agrupación celular o fagocitosis. También tenemos lo que son las técnicas de diagnóstico en el derrame pleural. Entre ellas tenemos la clínica y exploración física, la técnica de imagen, la toracocentesis y la biopsia pleural. Vamos a ver cada una de ellas, ¿no? Lo que es la clínica y exploración física. Aquí los síntomas de un paciente con derrame pleural son en gran medida los dependientes del proceso subyacentes causantes del mismo, que son los síntomas relacionados con el DP, ¿no? Dependen del grado de la inflamación de la pleura, del compromiso de la mecánica pulmonar y de las alteraciones del intercambio de los gases. Va a manifestarse como un dolor pleurético, tos no productiva y disnea, también con una inflamación de la pleura que se manifiesta como un dolor pleurético. Como solo tiene fibras dolorosas, la pleura parietal, el dolor va a implicar una afectación de la pleura parietal. Normalmente este dolor va a coincidir con el área pleural afectada. A veces puede ser referido al abdomen debido a que los nervios intercostales también van a inervar al abdomen. Cuando está afectada la parte central de la pleura diafragmática, el dolor es referido al hombro islateral por una inervación que recibe del nervio frenético. La tos no productiva podría estar relacionada con una inflamación pleural o con la compresión de los bronquios por el DP, que esto va a irritar las paredes bronquiales y va a estimular el reflejo de la tos. La disnea es debido a que el DP se comporta como un proceso ocupante de ese espacio, que va a producir una reducción de los volúmenes pulmonares y a veces del gasto cardíaco. Aunque no siempre el grado de disnea va a estar relacionada con el tamaño del derrame. En la exploración física vamos a poder encontrar una menor movilidad del emisoras afecto, una matidez a la percusión y disminución de las vibraciones vocales del roce pleural. Ahora vamos a ver lo que sería la técnica de imagen. En la técnica de imagen van a ser fundamentalmente a la hora del diagnóstico de la patología pleural, se va a necesitar de lo que es una radiografía de tórax que va a permitir detectar los derrames muy pequeños de hasta 100 cc, adoptando diferentes posiciones como el decúbito lateral. Cuando el DP está libre, se va a apreciar la línea de edamotoide, puede verse en un nivel hidroaéreo en presencia de hidroneumotórax o lobulaciones en presencia de derrames tabicados o en piernas. En ocasiones va a ser necesario recurrir a la ecografía para localizar un DP. Lo que sería la tomografía axial computarizada, va a ser útil para diferenciar las lesiones parenquitamosas de las pleuras y va a darnos información sobre las características de la pleura, es decir, el engrosamiento y el abollenamiento. Va a permitirnos localizar las colecciones pleurales de alta densidad y va a darnos información sobre el pulmón subyacente. Vamos a ver lo que es el toracocentesis. Va a ser mediamente, se va a obtener mediamente una técnica de la LP para el estudio y por la cual se va a poder evacuar con fines terapéuticos. Es una técnica sencilla, un poco agresiva. Va a consistir en que una vez localizado el derrame pleural, en pinchar a través del espacio intercostal por el borde superior de la costilla inferior. Para ello se va a administrar anestesia local
mediante la aguja de punción, que normalmente puede ser una aguja intermuscular, y se va a acceder al espacio pleural obteniendo el LP, ¿no? El líquido pleural, que se va a procesar para el estudio bioquímico, citológico, microbiológico y de determinación de lo que es el pH. Esta muestra debe obtenerse y transportarse en condiciones anaerobias para el procesamiento microbiológico, ¿no? Y determinar lo que es el pH con análisis del LP, se va a llegar a un diagnóstico en aproximadamente lo que sería el 75% de todos los derrames pleurales, lo cual va a ser útil para el manejo y diagnóstico de otro en un 15 a un 20%. También tendríamos otra técnica que sería la biopsia pleural, que puede hacerse de 3 formas. Tenemos lo que es la biopsia pleural ciega, que va a permitir obtener una muestra del pleura mediante una aguja especial que se va a introducir en la pared torácica. La aguja pleural, más conocidas como las Abrahams, Cook o Castelli. De estas, las que más se utilizan con frecuencia son las 2 primeras, aunque no se han encontrado diferencias en cuanto a su rendimiento. Se deben obtener de 2 a 3 muestras para el estudio anomatopatológico y una para el estudio microbiológico. La biopsia pleural va a estar indicada en todo DP de etiología no filiada que cumple criterios de exudado. Esta no debe realizarse en los trasudados a no ser que exista una sospecha de que este sea maligno y que esté contraindicada en los DP paraneumónicos complicados para poder evitar lo que sería el desarrollo de accesos subcutáneos. Este sería en el caso de una biopsia, ¿no? Las contraindicaciones y las complicaciones son similares a las de las taracocentesis y la rentabilidad diagnóstica va a depender de la extensión de la afectación pleural. Cuanto más extensa sea la afectación pleural, mayor es la rentabilidad de la biopsia pleural. La mayor rentabilidad se obtiene en los derrames pleurales tuberculosos o en neoplasias. Lo que sería la taroscopía, esta es cuando no se llega al diagnóstico del DP, se va a hacer esta, bien por la técnica clásica o por videotaroscopía, permitiendo la visualización directa del pleura y la toma dirigida de lo que serían las biopsias pleurales. Esta indicación en todo DP de etiología no aclara si la sospecha patológica es neoplásica, ¿no? La rentabilidad va a oscilar en torno al 90% en la patología tumoral, no diagnosticada por los procedimientos antes dichos. Mediante la videotelescopía se pueden ver lo que es el neumotórax. Y por último tendríamos lo que es la taracotomía. La taracotomía abierta va a permitir también una visualización directa, así como la toma de biopsias dirigidas en zonas patológicas. A pesar de la taracotomía, hay una serie de derrames pleurales que quedan sin diagnóstico.